Buenos días, compañeras, compañeros. El día de hoy vamos a tener nuestra primera aproximación a los temas de Introducción a la Filosofía. Esta sesión que les estoy grabando en este momento es la sesión que tuvimos el día viernes 2 de octubre con el grupo 307. Recuerden que los grupos con los que vamos a estar trabajando van a ser el 306, el 7 y el 8, ¿sale? Entonces, esta primera fotografía es de Helen Levitt. Vamos a iniciar un poco con la situación de hacer una diferencia entre los niños, el pensamiento de un niño y el pensamiento de un adulto, ¿no? Cómo está construido de manera social y cultural, ¿no? Entonces, como en un principio los niños tienen una curiosidad y un asombro que conforme vamos creciendo, los adultos vamos perdiendo, ¿no? A lo largo de la presentación vamos a encontrar fotografías, en su mayoría de esta chica, se llama Helen Levitt, y espero que le entiendan. Si no le entienden, me pueden escribir o lo podemos comentar ya directamente en las sesiones de los días miércoles a las 2:30, ¿sale? Entonces vamos a iniciar. Vamos a pasar a la parte donde hacemos todo un resumen de lo que hasta el momento hemos hecho o hemos presentado dentro de la plataforma de Moodle o dentro de los diferentes mecanismos con los cuales nos vamos a estar comunicando, ¿no? ¿Dónde estamos a manera de repaso, ¿no? Vamos a hablar un poco del contexto escolar, o más bien el viernes hablamos un poco del contexto escolar, que nos ha pasado como profesoras y como estudiantes. Y la situación es que como profesoras, como estudiantes, hemos cambiado o hemos resignificado todas nuestras prácticas, tanto de enseñanza como de aprendizaje, ¿no? La parte virtual, incluso hasta la situación laboral para nosotros, ¿no? Como profesoras, profesores. Cómo es que cambia totalmente nuestro espacio de dar clases a un contexto físico hacia un espacio totalmente virtual donde la comunicación se nos ha complicado incluso, ¿no? Son múltiples, pareciera que tenemos un abanico de posibilidades, que lo tenemos, pero no estábamos preparados para ello, ¿no? Entonces los compañeros habían estado preguntando mucho que si era adecuado comunicarnos por WhatsApp, por Facebook o por correo electrónico, porque se les había dado una indicación de que solamente podíamos comunicarnos por la plataforma de Moodle, ¿no? Entonces, pues realmente yo estuve esperando trabajos por la plataforma de Moodle y son pocos los que han enviado. No utilizamos los chats, no utilizamos los foros, ¿no? Ahí para hacer preguntas, porque yo me imagino que todavía están en ese proceso de estarle ahí practicando, ver dónde se pueden anexar tareas, etcétera, ¿no? Igual que nosotros, o sea, el contexto es muy similar. Entonces yo reafirmo por este medio, y lo hice el día 2 de octubre en una de las sesiones que tuvimos con estos grupos, que todas las maneras posibles que tanto ustedes como nosotros como profesores encontremos para tener una buena comunicación son accesibles, ¿no? Y tenemos la libertad de ocuparlas, la libertad de cátedra de ocuparlas, tanto ustedes como nosotros, para poder establecer una relación socioafectiva y académica en una relación de profesora y estudiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es nuestro contexto, ¿no? Y además de todo lo que vamos a platicar en las narraciones, tuvimos la oportunidad de platicar en las narraciones, de cómo nos encontramos en este momento de manera emocional, que para muchos ha sido bastante doloroso, bastante fuerte, pero justamente parte de eso que vamos a trabajar en la filosofía es de cómo puedo resignificar yo esos momentos, ¿no? Esas emociones o esos afectos que están dentro del ser humano, para poderles dar un significado distinto y poder reconstruirlos, ¿no? Este es por un lado. El otro punto es hacer este repaso de lo que hemos construido hasta el momento. Son dos momentos de transmisión, por ejemplo, la transmisión en vivo, que fue el momento de la bienvenida, que se dio por medio de Facebook, que es la página de lectura precaria que tenemos habilitada desde el 2017. Y el primer acercamiento de dudas y comentarios, que fue la semana pasada, el día martes, que tuvimos nuestra primera sesión de Meet, y que se transmitió, se hizo un resumen por medio de YouTube, que también ya se subió a la plataforma de Moodle. Entonces, toda la información que ustedes vayan a consultar en YouTube o que vayan a consultar por medio de la página de lectura precaria, es lo mismo que se va a estar subiendo a la plataforma de Moodle, ¿no? Para quienes
estén muy ya vinculados a esta plataforma, es lo mismo, ¿no? Solamente que hay compañeros que se les facilita más, quizá, o que tienen ya seguimiento ya de varios años atrás con la página de Facebook que se llama Lectura Precaria. Entonces ya si lo transmitimos en vivo, pues lo pueden ver inmediatamente. Solamente la diferencia es que me voy a tardar quizá una hora, unos minutos para poder subirlo exactamente a la plataforma de Moodle, pero es lo mismo, ¿sale? Entonces, ¿qué podemos encontrar en Moodle? Todas las actividades, todo lo que hemos estado haciendo hasta este momento, que es el programa de estudio. En el programa de estudio está la presentación, la evaluación, el contenido temático y la bibliografía sugerida para el curso. Van a poder encontrar como punto número 2 la transmisión de bienvenida al curso de la que ya les hablé. Punto número 3, el resumen de dudas y comentarios de la sesión de Meet, que aquí aclaro, no están obligados. Nos vamos a ver todos los días miércoles, los miércoles a las 2:30, porque los martes va a ser con los compañeros de primer grado. Ustedes van a tener, habíamos comentado que iba a ser los días lunes, pero lo cambié porque los días lunes tenemos ahí algunas actividades escolares. Entonces, para no tener como, o que no haya hay como situaciones de intervención con otras actividades, decidí pasarlo al día miércoles 2:30 de la tarde. Entonces ustedes no están obligados, solamente van a hacer resúmenes o van a hacer situaciones donde yo incluso explique un tema o genere una actividad, pero no pasa nada si se la pierden. O sea, ustedes la pueden recuperar viendo justamente estas retransmisiones o resúmenes que se están haciendo para que ustedes no pierdan como la actividad ni nada y ustedes puedan tener el seguimiento y lo van a poder consultar también por la plataforma de Moodle, ¿sale? El punto número 4 son las actividades de acercamiento que tenemos, actividades de acercamiento donde ahorita ya tienen ustedes la primera, que es la primera narración, donde ustedes narraron, comentaron su primera impresión acerca de la materia y cosas que ustedes estuvieron haciendo previas a este primer encuentro que tuvimos, ¿sale? Entonces ya está la actividad número 1 y en este momento ya vamos a dar posibilidad a que ustedes tengan esta presentación de la sesión de Zoom con el grupo 307 que se titula La curiosidad y el asombro como origen de la filosofía, que es esto que estamos grabando en este momento, ¿sale? Entonces, nuevamente aquí vemos en la segunda diapositiva una fotografía de Helen Levitt, ¿no? Hecha en un pizarrón negro con gises de blanco, ¿no? O sea, como parte de la situación de qué hacemos en el contexto escolar, ¿no? En este momento, cuando ya no tenemos un espacio, ¿no? Que es propiamente físico. Entonces estamos construyendo esto. Vamos a dar inicio, si tuvieran alguna duda, ya saben, de manera directa por el chat de Moodle lo pueden hacer, o por los medios que ya habíamos comentado y que están escritos dentro de su programa en la presentación, evaluación y contenido temático. Vamos a iniciar propiamente. Aquí pusimos la primera diapositiva ya relacionada al asombro. Estamos retomando a Flavia Pupo, les comentaba a sus compañeros. Flavia Pupo la recuperé este texto que vamos a analizar el día de hoy, de un libro que se llama Mercado de Deseos, una introducción en los géneros del sexo, y que es básicamente habla de un estudio, el que retomé es un estudio acerca de la sexualidad, no específicamente en los niños, pero cómo se va reconstruyendo en diferentes niveles la pornografía, por ejemplo, el género de la pornografía como un género del sexo, como un mercado que es totalmente material, ¿no? Y lo retomé, solamente este pedacito, no todo el libro, solamente este pedazo que vamos a ver, o estos pedazos que vamos a ver el día de hoy, como parte del asombro, y lo vamos a vincular con la filosofía, el asombro natural, como pareciera que ese asombro natural se va reconfigurando y reconstruyendo a partir de la cultura, ¿no? Entonces vamos a analizar esta fotografía, por ejemplo, que se muestra en esta diapositiva, que es un niño que le levanta el vestido a una niña, ¿no? Mientras ellas están en otras actividades jugando, discutiendo, no sé, no nos vamos a meter en esa interpretación, ¿no? Y entonces retomo y decidí poner a Flavia Pupo en este aspecto cuando dice, a los niños se les enseña a mirar, a observar, se los rodea de objetos vistosos y atractivos para despertar su curiosidad.
su sed de descubrir el mundo, ¿no? Entonces, ella está haciendo un estudio que tiene que ver con el sexo como un mercado de deseo, ¿no? Pero lo vamos a retomar un poco a la filosofía, porque hay como diferentes posturas, ¿no? De si el asombro que tenemos ya es totalmente natural, y lo que ella dice es que hay una construcción, o sea, sí es verdad que justamente todo lo que hemos logrado hacer como seres humanos tiene que ver con parte del asombro, porque el asombro me permite llegar al conocimiento, la curiosidad de conocer más, de llegar a saber otras situaciones, el deseo incluso de conocer es natural, ¿no? Supuestamente muchos autores lo han marcado de esa manera, pero también nos vamos a encontrar con que se nos ha enseñado lo que tenemos que mirar, ¿no? Se nos ha enseñado, y en el aspecto de la pornografía es una situación muy compleja, porque incluso se nos ha enseñado a sentir y vivir desde lo que alguien previamente ya construyó, ¿no? A mí me gusta, creo que ya hemos platicado de una frase de Ernest Bloch, donde dice que, porque lo estoy parafraseando, no la digo de manera exacta, pero porque incluso el mundo ya existía antes de que yo habitara en él, ¿no? O sea, esta red de significaciones, esta red de mensajes culturales que tenemos, ya existían antes de que nosotros estuviéramos dentro de este mundo. Entonces, aquí en este texto de Flavia Pupo, lo que llama la atención es cómo a los niños se les enseña a observar y se nos rodea de algo atractivo. En este caso ella va a hacer un ejemplo, o ella lo retoma a partir del sexo, porque se nos enseña a ver lo vistoso, lo atractivo, que son los cuerpos, ¿no? O sea, un cuerpo, hasta la estética que se nos maneja, que ustedes ya vieron, me imagino que vieron una parte en su curso de ética, o sea, se nos enseña cómo son lo atractivo que debe ser el cuerpo tanto de un hombre como de una mujer, ¿no? O sea, esos mensajes ya están previamente construidos, ¿no? Y eso es lo que de repente a nosotros se nos despierta como la parte de la curiosidad, ¿no? Y esa sed de descubrir el mundo, en este caso el mundo del sexo, pero nosotros lo estamos retomando al mundo de la filosofía, ¿no? O sea, ¿qué nos dice o quién y quiénes y qué nos dice que es atractivo y que es vistoso y que esa parte tiene que ser o captar nuestra mirada para que llame nuestra curiosidad o llame nuestra atención, ¿no? Entonces, en este aspecto, la pregunta que yo les dejaría al aire sería, para ustedes, en este momento, en este contexto, que les llama la atención, que les puede asombrar, que les maravilla, ¿no? En este momento. Porque aquí hablamos con sus compañeros de que, por ejemplo, la escuela deja de ser asombrosa, ¿no? Deja de maravillarnos porque no nos ofrece nada de lo que ustedes, con lo que ustedes están vinculados, ¿no? De repente algo y alguien dice, ¿no? Por ejemplo, lo hemos platicado en algún momento, alguien dice, me llama la atención la escuela porque me va a sacar de donde estoy, ¿no? Porque voy a ser alguien en la vida, ¿no? Entonces aquí hay ya algo que podemos vincular de la escuela con la situación económica y con la pobreza, por ejemplo, con la condición cotidiana o diaria de lo que vivimos, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo pueden vincular ese asombro con su vida de manera permanente, ¿no? Entonces, aquí dejamos este punto. Vamos a la siguiente diapositiva, donde dice igual Flavia Pupo, que también a los niños se les enseña que los sentidos y muy particularmente la vista no se engañan. Y retomamos el ejemplo de Blancanieves, que se dejó seducir y engañar por esa jugosa manzana, ¿no? O sea, dos momentos son importantes. El primero es porque se lo dice una anciana y eso ya es cultural, ¿no? O sea, es confiable la construcción cultural, una anciana porque no te va a hacer daño, ¿no? Así como en algún momento se dice, por ejemplo, de las mujeres, hay estudios que dicen que las mujeres somos más confiables que los varones, ¿no? Pero eso no implica, vamos a hablar de la maldad, de la bondad, como lo hicieron en ética, eso no implica que una persona adulta y mujer sea más confiable que un varón, ¿no? O sea, también eso es cultural, son construcciones
a las cuales, o en las cuales hemos vertido una serie de significaciones y símbolos, ¿no? Como esta manzana jugosa que Blancanieves dejó engañarse por sus sentidos, la muerde y la deja caer en un sueño casi casi eterno, ¿no? Ya lo demás es fantasía, bueno, todo es fantasía, propiamente hablando del cuento de Disney, pero el cuento real, la narración, pues es como, lo retomamos en este aspecto de cómo este símbolo de la manzana tiene esa connotación y engañó la vista, ¿no? Es aquí como, ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero es como empezamos a marcar o manejar separaciones de lo que es la construcción de la realidad o lo que es la realidad en sí, ¿no? O sea, lo bueno, lo malo, lo inteligible, como lo vamos a ver, lo concreto, ¿no? O sea, los sentidos incluso, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo separaciones donde el ser humano nos dejamos guiarnos y decir que todos los sentidos nos engañan, incluso desde el positivismo, todos los sentidos nos pueden engañar, que el positivismo gira y da la vertiente, dice, no necesariamente los sentidos, todo lo que yo no pueda ver, tocar, oler, no existe. O sea, son diferentes posturas que vamos a ir desmembrando, desarrollando a lo largo del curso, ¿no? Entonces aquí está la primera, decía, el otro ejemplo es que esta imagen ya no es de la fotógrafa, es de Adolfo Serra, que es un cuento, es el cuento de Caperucita Roja, pero de la editorial nórdica. Y dice, aquí está el otro ejemplo de Caperucita, que también se dejó engañar por medio de la vista, ¿no? O sea, una niña que se deja engañar por medio de la vista y que confunde a un lobo feroz con la abuela, ¿no? Y entonces aquí es donde les comentaba, empezamos a hacer separaciones y dice Flavia Pupo, se sabe que lo esencial es invisible a los ojos y la concepción del mundo dividido en apariencias e ideas, un mundo sensible y un mundo inteligible, se vuelve central. Cuando habla Flavia Pupo de sensible, se refiere no a la parte emocional como estamos acostumbrados a verlo, este concepto, sino a todo lo que podemos conocer por medio de los sentidos, ¿no? Y el mundo inteligible es el mundo al que le damos una explicación y un razonamiento directo, ¿no? O sea, por medio del ser humano, que es la capacidad de razonar y de interpretar y explicar las situaciones, ¿no? Entonces, aquí es donde, por ejemplo, empezamos a separar incluso el amor del deseo, ¿no? O sea, no puede, desde esta postura, ¿no? O sea, vamos a darnos cuenta que hay diferentes posturas, pero desde esta postura empezamos a comenzar a separar estos mundos, ¿no? O sea, tenemos un cuerpo que es lo físico, que es lo material, pero también tenemos un alma, ¿no? O sea, los filósofos comienzan a hacer estas dos separaciones, ¿no? El amor, como lo decíamos, del deseo, ¿no? No puede haber, el amor es una situación pura, ¿no? Emocional, y que no se puede explicar, que solamente lo sientes, ¿no? Incluso dicen el amor es ciego, ¿no? Entonces, esa parte no puede, de deseo, de ceguera, no puede estar explicado propiamente con el sexo, por ejemplo, ¿no? Con lo arrebatado, ¿no? O sea, porque son dos cosas separadas. Entonces, estas digamos, disertaciones entre lo material, entre lo no material, lo sensible, que es la parte de los sentidos, con el mundo inteligible, etcétera, tiene que, o sea, lo empezamos a estudiar, pero de manera como si fueran opuestos, la vida, la muerte, ¿no? Etcétera. Entonces, en esta imagen decidí ponerla acá porque en esta imagen, donde son las imágenes de Adolfo Serra, se rompe totalmente la idea, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven la imagen de detrás y donde está Caperucita con la mariposa y que es muy visible y pareciera que está en el bosque, ¿no? Y entonces en la imagen de adelante, donde ya viene el texto de Flavia Pupo, se muestra que Caperucita está no en un bosque, sino está sobre el lobo, ¿no? O sea, lo que parece los árboles es realmente el pelaje del lobo, ¿no? O sea, entonces aquí está como algo de lo que decía la autora, como
comenzamos o nos enseñan incluso la mirada de un niño a que los sentidos te engañan y específicamente la vista, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver eso, ¿no? O sea, va a haber diferentes posturas de filósofos que dicen que la forma más adecuada de conocer el mundo incluso es por medio de los sentidos, lo que tú puedes tocar, lo que tú puedes ver, observar, y es el primer momento en que el niño comienza a conocer el mundo propiamente, ¿no? Pero también ese mundo que ya está construido, lo que habíamos dicho, ya está construido, y también, digamos que se adoctrinan nuestros sentidos, ¿no? O sea, nos dicen qué es lo bonito, qué es lo guapo, qué es lo bello, qué es la muerte, y le damos una interpretación, una significación en torno a ese aprendizaje y a esa enseñanza que se nos ha dado de cómo debemos mirar el mundo. Entonces llegamos a esta diapositiva, a la final, que decimos, puesto que únicamente los niños y los locos se asombran ante lo que los rodea, puesto que solo ellos ven por primera vez, se hacen naturalmente las preguntas por las causas primeras, ¿no? Entonces aquí es donde hacemos una distinción de la mirada de un niño, ¿no? O sea, un niño se asombra y le entra curiosidad y despierta curiosidad por todo lo que se ve o por todo lo que encuentra en el camino, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho esa fotografía de estas fotografías de Helen Levitt, donde los niños no conocen, por ejemplo, la pena, ¿no? O sea, ellos pueden andar, incluso la desnudez, ¿no? O sea, un niño puede andar desnudo como un loco, si lo quisiéramos ver de esa manera, ¿no? Como un loco. Un niño puede andar desnudo por la calle, por la casa, pero el enseñar a mirar a un niño, incluso la parte de la morbosidad, la parte del explorar el cuerpo, por ejemplo, es totalmente cultural y es del mundo de los adultos, ¿no? O sea, como al niño le dice, si el niño está explorando su cuerpo, la niña está explorando su cuerpo, que se le dice, no te toques ahí porque es inadecuado, porque es impropio, ¿no? O sea, no te puedes tocar en público, ¿no? O ni siquiera se le dice eso, simplemente es no porque es malo, ¿no? Acá viene la parte de la ética, ¿no? O sea, de lo que ustedes estudian, lo bueno, lo malo. Entonces el niño en la situación, en el rollo de la desnudez, no encuentra una maldad, ¿no? Porque simplemente está viviendo y hay un asombro y hay una curiosidad de explorar el cuerpo, de explorar el mundo, de jugar con algo que para muchos es basura, de jugar en la calle, de algo muy bonito que podemos ver en los niños es justamente esas formas en las que ellos tienen de generar sus propias reglas, ¿no? Sus propias normas del juego, que lo hacen y se entienden de una manera que pareciera que es innata, que viene con ellos, ¿no? O sea, porque no hay maldad, porque no hay bondad incluso, solamente exploran y ellos definen sus roles, definen quién es quién agarra el espejo y no molesta, ¿no? La parte interesante o más profunda, más, digamos, perversa, hasta si lo queremos definir de esa manera, es cuando vienen las reglas propias de los adultos, ¿no? Tú ya no puedes asumir este rol, no puedes prestar tus juguetes, no puedes hacer esto, ¿no? Entonces, el ver a los niños jugar, parte, retomé estas fotografías porque desde mi punto de vista parte esencial es la curiosidad que tienen por el mundo, ¿no? Cómo se dejan asombrar por cualquier cosa y porque ellos están viendo en ese asombro un paso más allá que los va a llevar a un conocimiento, los va a llevar a la exploración de un mundo donde van a encontrar diferentes posibilidades, ¿no? Entonces aquí poníamos dos ejemplos para con los compañeros del 307. Uno de ellos es un cuento de Anton Chekhov que se llama la sala número 7 o el pabellón número 7, dependiendo de la traducción que encuentren, donde una persona viene de trabajar, es un burócrata, trabaja en oficina, mucho papeleo, etcétera, y de repente pasa por la calle y ven que han matado a una persona, ¿no? Me parece que es una niña, ¿no? Matan a una niña, a un niño, no recuerdo. Lo matan, la matan, y entonces la persona, que es el burócrata que viene del trabajo, comienza a entrar en una serie, en una situación de paranoia, ¿no? Donde empieza a preguntarse si yo la maté, o sea, empieza a ver que incluso por la calle todo el mundo lo está mirando, porque además la noticia sale en el periódico, ¿no? Y entonces
él ve, dice, y comienza a preguntarse, ¿no? Dice, yo pude haber sido esa persona sin haberme dado cuenta, ¿no? O sea, ¿qué tal si me desperté y yo fui, la vi en la calle, lo vi en la calle, lo maté y yo no me acuerdo de haberlo matado, de haberla matado? Entonces empieza a entrar en una serie de paranoia hasta que esa serie de paranoia o esa paranoia lo imposibilita salir de su casa, ¿no? Tocan a la puerta, lo van a buscar porque ya tiene días sin presentarse en el trabajo, tocan y entonces él dice, sí, fui yo lo maté, por eso vienen a buscarme, ¿no? Entonces deciden cerrarse en su casa hasta que se dan cuenta pues que ya lleva varios tiempo ahí encerrado sin hacer su vida cotidiana y lo meten o deciden meterlo a... No, evidentemente no mató a nadie, esa solamente era la paranoia que se generó en su pensamiento, no mata a nadie y deciden meterlo en un manicomio, en un hospital para enfermos mentales, ¿no? Y entonces ahí es donde conoce, y está la otra parte donde conoce al médico, al doctor, que el doctor narran ya en otro contexto, narran su vida, que es totalmente monótona, ¿no? Una vida donde todos los días desayuna, come, toma vino, lee, revisa a sus pacientes, a los mismos pacientes. Él define que de repente le es aburrido porque con los pacientes no puede platicar de nada, ni siquiera con sus colegas puede platicar, ¿no? Entonces, además a él le gusta leer, algo que tienen en común ambos personajes es que les gusta mucho la lectura, ¿no? Y, entonces, y el conocer y todo esto, ¿no? Y entonces al resto de las personas no les gusta, no sea de esa manera. Entonces, el trabajo se vuelve bastante monótono, ¿no? Digamos, bastante aburrido, ¿no? Porque no hay con quién charlar. Todos los días hago lo mismo y todos los días sé qué es lo que va a suceder. Eso no es vida. Diría, por ejemplo, John Carlos Melich, que cuando uno ya sabe su destino, ya sabe todo lo que va a hacer y lo que le va a suceder, para él, que también es un filósofo, pero ya contemporáneo, actual, para él eso es una metáfora de que no hay vida, ¿no? De que el ser humano le ha dejado de vivir, ¿no? Entonces, eso es interesante porque es lo que le pasa a este personaje de la novela o cuento, cuento, es un cuento, porque es muy corto, de Anton Chekhov, ¿no? Entonces, bueno, aunque hay novela corta, pero en este caso son puros cuentos. Y entonces el médico se da cuenta de que encuentra en porque él está en un área, está en un pabellón, en un área diferente a la de los locos, ¿no? Entonces, este médico de repente se entera y empieza a observar y se entera que está este personaje, le piden que lo revise, él se interesa por el caso, empieza a estudiarlo y entonces se da cuenta de que esta persona sí tiene una situación de paranoia, pero empieza a disfrutar el tiempo con esta persona. Entonces, el pretexto es que lo va a ir a revisar, pero lo que al médico le seduce es que realmente quiere platicar con él, que realmente le asombra lo que le dice, ¿no? Porque empiezan a debatir cuestiones hasta filosóficas, ¿no? La vida, la muerte, todo eso, y se da cuenta que pues no está tan loco, ¿no? O sea, hasta la locura es una situación que se ha construido desde el mundo, digamos, político e incluso hasta del poder, de cómo deben ser las cosas. Entonces, en esta situación, el médico comienza a visitar constantemente al enfermo mental, pero toda la gente que rodea al médico, ¿qué sucede? Comienzan a ver al médico como una persona loca, ¿no? O sea, lejos de entender que está haciendo su trabajo y que se está vinculando, empiezan a decir, es que esta persona ha perdido la cabeza, ¿no? Y entonces lo comienzan a mirar como un loco. Por eso me llamó mucho la atención esta parte de Flavia Pupo, donde dice, puesto que únicamente los niños y los locos se asombran de lo que les rodea, ¿no? Solo ellos ven por primera vez, porque nosotros nos naturalizamos, o sea, nosotros de repente vemos una cosa y la volvemos a ver y ya no nos asombra, ¿no? O sea, incluso nos aburre, incluso es muy similar a lo que sucede en las relaciones amorosas y de pareja, ¿no? Tú ves a una persona y te impacta, te enamoras y de repente eso que te impactó, al día siguiente te aburre, ya no lo ves, ¿no? Entonces por eso dice, los niños y los locos son los que ven por primera vez, ¿no? Entonces también he encontrado un texto, no recuerdo, lo voy a buscar y se los voy a compartir, pero encontré una vez un texto muy, muy bonito, muy padre, donde decía
que hablaba del amor, ¿no? Y donde decía que incluso ese asombro que nos genera a nosotros la primera vez de ver a una persona que nos atrae, nos llama la atención, ese mismo asombro se puede conservar porque aunque ya no lo miras, ahí está, solamente que nosotros lo dejamos de mirar de la forma en la que lo habíamos visto por primera vez, ¿no? Entonces es muy impactante, o sea, es muy impactante esa situación del asombro, porque eso nos permite mirar otras cosas y llegar a otro tipo de conocimiento, no necesariamente el conocimiento, sino incluso hasta otro tipo de interpretaciones, ¿no? Porque aquí empieza, ese es el origen de la filosofía, es el asombro y la curiosidad, porque aquí empiezan, por ejemplo, los locos y los niños a preguntarse por las causas primeras. ¿Cuáles son las causas primeras, no? Cuando el niño, que son las preguntas filosóficas, cuando comenzamos nosotros a preguntarnos situaciones de la muerte, de la vida, de hecho hay situaciones que nos afectan, como la muerte, como el duelo, como el desamor, como todas estas situaciones que nos hacen despertar del mundo en el que vivíamos y nos hacen empezar a preguntarnos por qué nos suceden las cosas. Eso es filosofía, ¿no? Entonces, así como lo hacen los niños y los locos, ¿no? Vimos también otro par de ejemplos, uno que tiene que ver con la siguiente actividad que van a realizar, que es el mito de la caverna de Platón, donde hay bueno, ustedes lo van a leer, pero se los explico así de manera general, donde unas personas están atadas en una caverna, en una especie de cueva, donde solamente ven sombras, ¿no? Solamente ven sombras e imaginan situaciones, ¿no? Ustedes lo van a leer con detenimiento, no lo van a leer todo, van a leer un extracto de Gardner, que lo describe de una manera muy clara, muy sencilla. Y una persona, bueno, para que ustedes lo lean con detenimiento, una persona logra salir de esa caverna y empieza a explorar un mundo maravilloso, ¿no? Que es como una situación es un mito, es una metáfora, donde esa persona ve que logra salir de esa oscuridad, digamos, sale a la luz, ve cosas maravillosas y después quiere regresar con sus compañeros, con las otras personas, para decirles ese mundo maravilloso que encontró, lleno en vez de sombras, lleno de luz y de situaciones agradables, ¿no? Que la gente de dentro no sabía o duda de que existan. Y entonces, lejos de creerle, eh, lo matan, ¿no? Cuando llega, lo vuelven a atar y lo matan porque entonces lo ven como un peligro. Ahí los filósofos griegos, ¿no? Dan una explicación, lo retoman para llegar a la parte del conocimiento, cómo es que se tendría que llegar al conocimiento a partir de un asombro, de una curiosidad, cómo logra salir una persona, pero porque además los griegos y los filósofos griegos, los antiguos, criticaban mucho el sistema democrático, ¿no? Ahí después vamos a ver también algunos textos de ello. Criticaban esto, y entonces, lejos de que esta persona convenza a las demás para que llegue a esas causas últimas o primeras incluso, para el asombro y que se genere el conocimiento, lejos de ello, pues el contraste o la acción es matarlo porque eso es un peligro, ¿no? Y podríamos decirlo, en nuestro contexto actual, podríamos interpretarlo de esta manera. Las personas que piensan, que llegan al conocimiento, que interpretan, que reflexionan, son un peligro para un sistema, como lo decía en algún momento Sócrates, como lo decía Platón, como lo decía Aristóteles, respecto a la democracia, ¿no? Desde ese tiempo ya existía la democracia y era bastante criticada porque había generado desigualdades, que también las existía. El mundo de ese tiempo al de hoy es muy diferente, pero podemos retomar como esta situación, las personas o retomar en nuestro contexto esta parte en una serie de analogías. Las personas que hoy piensan, que critican, que cuestionan un sistema, son un peligro para quien domina y tiene el poder justamente de ese sistema, ¿no? Entonces podríamos analizarlo de esta manera. Son varios ejemplos. Yo les voy a dejar una actividad muy concreta, al rato se las publico. Se las voy a dejar ya de una forma muy concreta, que lean el texto. Es muy pequeño, es una hoja, que lo lean y que ustedes empiezan a sacar ahí unos cuestionamientos, a preguntarse una serie de situaciones.
y que tratan de resolverlas, ¿no? Esa sería su segunda actividad, donde cerraríamos un poco con esta parte de lo que es el asombro y la curiosidad como el origen de la filosofía, ¿sale? Para que sea como un poquito más concreto. Espero que haya sido bastante claro. No se agota el tema, claro que hay otras cuestiones. Incluso ahí por ahí vamos a abrir un foro, quizá un chat foro ahí en la plataforma de Moodle, para que ustedes vayan viendo si se entendió o si no. O si es necesario discutir o debatir algunas otras situaciones, y sin mayor problema lo podemos hacer, ¿sale? Entonces espero que se haya comprendido, que se hayan dejado más que certezas, que se hayan dejado dudas, ¿no? O sea, como parte de la filosofía. Todavía propiamente no vamos a llegar a lo que es la filosofía, como tal, como una definición de lo que platicábamos en el programa, si ya lo leyeron, de que la filosofía es amor a la sabiduría. Sí, ¿no? Y no lo niego y no lo refuto, pero hay algo más allá de llegar a ese amor y a esa sabiduría, ¿no? Incluso partir de este asombro, partir de esta curiosidad que tenemos, ¿no? O sea, se quedan varias preguntas pendientes para ustedes, como cuáles son las preguntas de las causas primeras que los niños y los locos se pueden hacer, ¿no? O sea, pensar en ello, y pensar también en la parte del asombro y la curiosidad en nuestra vida cotidiana, para que vayan también tomando forma, o vaya tomando forma su proyecto final, ¿no? O sea, en la vida, ¿cómo puedo relacionar yo esto con mi vida cotidiana, ¿no? Si yo he perdido el asombro, por qué lo he perdido, cuáles son las cuestiones por las que he perdido la curiosidad por conocer y por explorar, ¿no? Por llegar al conocimiento, incluso el asombro, hasta verlo en su vida cotidiana, el asombro y la curiosidad por medio del conocimiento que es la escuela, porque la escuela hoy en día ya no me seduce, ¿no? ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué se me hace aburrida? ¿Por qué el conocimiento solamente acumulado ahí no me gusta? O sea, ¿en qué momento ustedes, porque fueron niños, ¿no? Yo también fui niña, o sea, ¿en qué momento ustedes, nosotros, dejamos de asombrarnos frente a lo que nos rodea, frente al mundo, y lo vivimos de manera rutinaria, ¿no? Entonces, sería como son muchas cuestiones, muchas preguntas que ustedes pueden hacerse, pero lo dejaremos hasta aquí. Espero verlos pronto, nos vemos el día miércoles. Recuerden que nuestras sesiones, que no son obligadas, van a ser los días miércoles a las 2:30, y nos veríamos con el resto de los grupos en los horarios que tienen establecidos por medio de Zoom, que ya se los dio la escuela, ¿no? Que me parece que es el 8 y el otro el 9. No sé, ahí revisan los horarios, yo también los voy a revisar. Y nos vemos, chicos. Espero que haya sido claro para los grupos que no estuvieron dentro de esta sesión. Y me dio mucho gusto conocerlos o estar presentes, como ya lo habíamos comentado. Y los que son nuevos, pues espero que le estén entendiendo, y si no, pues ya saben que me pueden escribir en cualquier momento. Saludos y nos vemos muy pronto. Cualquier duda, comentario, lo pueden hacer por medio de los mecanismos que ya habíamos comentado. Saludos, chicos, nos vemos.